teatro y soy murguista fundamentalmente, además de tratar de ser artista en otros niveles de la vida, como es en el rol de padre o de compañero, de ex basquetbolista, de publicista también, y ahora, últimamente, con el permiso de algún amigo famoso, tentativamente escritor. Empecé en esto cuando tenía 7 años, en la murga Los Caminantes, la murga de niños de mi barrio, que era en la calle Miguel Barreiro y 26 de marzo, en un Positos del año 1957, en donde había corso por Barreiro y un tablado frente a la caramelería de la calle Chucarro y Barreiro. Tablado que duraba 30 días en Positos y cerraba una calle. O sea, para que ustedes tengan idea de lo que era Positos en aquel momento. Y ahí dijo el griego y dijo, va a haber corso por Barreiro, y hicimos una murga para juntar plata para ir a comer pizza a lo de Añón. Y yo le robé la despedida que iban a cantar ese año Los Asaltantes con Patente, porque yo iba a los ensayos de Los Asaltantes. Y entonces le cambié Asaltante por Caminante y dije, yo tengo la despedida. Y ahí quedé como letrista de la murga. Y me encantó. Y después a los 11 años tuve hepatitis y, bueno, a raíz de un montón de cosas, escuchaba y grababa en un grabador celoso y en mi primera radio portátil las murgas que pasaba Dalton Rosa Riolfo. Y las memorizaba. Y cuando me mejoré de la hepatitis le pedí a mi padre que me llevara al Jardín de la Puntual a ver las murgas. Y yo sabía todas las murgas, pero el que yo pensaba que era gordo era flaco y el que pensaba que era alto era bajo y todo así, pero yo sabía. Y bueno, y ahí me di cuenta que iba a ser murguista, y después a los 18 años un amigo que le decíamos Jesús, mira qué cosa, me llevó a la murga de Solimar, de los Penados Mercantes, que la sacamos 10 años, y ahí conocí, por ejemplo, al Choncho Lazaroff. Y ahí se me abrió la puerta del arte con mayúscula, porque me encontré con un artista descomunal. De su hermana y ella. De los 60, 70. Es la época, y perdonen la introducción, a pesar de que ya me queda poquito, porque ahí hicimos nuestra primera experiencia artística con un grupo que se llamó Patria Libre, que para mí fue más importante aún que lo que hicimos después con La Falta, porque el Patria Libre fue en el 72, 71, 72, censurado en el 73, 74, 2 discos, y ahí conocí al Choncho Lazaroff, como les decía, conocí a Jaime Ross, conocí a Jorge Bonaldi, a Miguel Amarillo, y ahí empecé, y ahí me di cuenta que podía. Y eso todo se debe a que cuando más fuerte, y ahora con esto no sé cómo ando de tiempo, pero cuanto más fuerte y más terrible es el momento que vive el artista, mayor es su probabilidad de éxito. Cuanto mayor es la opresión, cuanto mayor es la censura, cuanto mayor es la posibilidad del arte de zafar de esa opresión. Por eso creo que en el incilio, como dice la convocatoria, nacieron tendencias y nacieron momentos y nacieron épicas que hasta el día de hoy duran. En ese incilio que era sostener en el lomo la bota, no, o sea, no era tan grave, yo iba a ir a ver a Peñarol, yo qué sé. No me tocó estar en cana, o sea, una bomba me pusieron en mi casa, o que nada comparado con lo que le tocó a otros compañeros. Pero estábamos con la bota sobre el lomo, los que nos tocó quedarnos acá. Y la salida, ¿cuál era? El arte, como siempre, en todos los momentos opresivos. El arte es la rama que en la pared, que parece lisa y
imposible de horadar, nace. ¿Por qué? Yo qué sé, por qué nace. Nace, porque es el arte, la vida. Y entonces yo creo que en ese momento que estamos viviendo nosotros, poder reflejar un cachito de lo que estaba pasando en canciones primero, y después en la actividad que me convoca acá, que fue la falta y resto, a partir de los 80, pero ya con el plebiscito del no aprobado, ya, o sea, el pueblo ya le había dicho que no a la dictadura, cuando nació la falta. Pero con el Patria Libre, que fue ese el conjunto del que yo les hablo, no todavía. Eso era para mí más incilio. Pero después sí, después vino en mi vida el carnaval, y ahí, bueno, fue el conocimiento popular, el conocimiento de aquello que había conocido a los 7 años, ya como herramienta profesional de laburo y de militancia artística, porque lamentablemente cuando teníamos 20 y pico de años, 30 años, pensábamos que estábamos viviendo en la dictadura y que una vez terminada la dictadura, esa bota y esa opresión se iba a terminar. No fue tan así. Hay un incilio actual también que tenemos que derrotar, con mucho arte, con mucha capacidad y lucidez, y talento, sobre todo la juventud. Eso es lo que yo tengo para decir. Bueno, me presento, yo soy Pelusa Vidal, soy actriz, y cuando empecé a hacer teatro era, como siempre, en un grupo de teatro independiente de aquella época, en la década del 70, que se llamó Club de Teatro y que tenía una hermosa salita en la calle Rincón, y que allí, por ejemplo, antes que nosotros, que no éramos nadie, estaba, qué sé yo, Pasota Colarreta, Ducho Fer, toda esa gente, que luego se fue y nos quedó la salita para nosotros, y ahí empecé mi escuela de teatro. Mis profesores eran el Flaco de Nevi, Héctor Vidal, mi compañera de grupo era Marida Cuña, por ahí todavía los recuerdan, ¿no? Luego perdimos la sala porque el dueño de la casa dijo que no quería que la alquiláramos más para sala de teatro. Y ahí fue el primer golpe de la realidad. Yo era una gurisa todavía, bueno, cerca de los 20 años, y empezamos un poco a formar ese grupo, Club de Teatro sin sala, y a empezar a rodar por distintos lugares que nos cobijaron. Uno de ellos fue el Stella d'Italia, por ejemplo, donde estuvimos un rato. Y después, por suerte, los compañeros del Galpón, siempre tan solidarios, y viendo que nosotros éramos un grupo constituido formalmente y luchadores, nos dieron la Sala Mercedes de Teatro Galpón, donde bueno, empezamos a hacer una tarea fuerte de todo tipo artístico, ¿no? Entre medio se da el golpe de Estado, en el 73. Ahí nosotros, yo que estaba cursando la escuela de teatro, me dieron un sketch y salimos a los lugares donde la huelga general se estaba realizando, ocupando los lugares. Y me acuerdo que fuimos el gordo Pepe Vázquez, Héctor, bueno, otros actores y yo también, esperando para entrar a la fábrica del Bao, creo que era. Y como no teníamos dónde, nos metimos en un boliche que había abierto. Estábamos todos sentados, por suerte éramos perfectos desconocidos, y entró una cantidad de militares a mirar, a ver qué pasaba, porque éramos raros en ese lugar, éramos medio hippies. Entonces estábamos medio despegados. Todos empezamos a reírnos y a hablar de pavadas para que se den cuenta el miedo que teníamos. Iba todo por debajo. Éramos capaces de reírnos a carcajadas, aunque por dentro nos estábamos muriendo, ¿no? del gran susto. Y poco a poco empezamos a sentir lo que era una dictadura cuando, por ejemplo, se cierra el Teatro del Galpón y desaparece la Sala Mercedes, donde nosotros como club de teatro estábamos dando canciones para no dormir la siesta. Y se nos quedaron con todo el vestuario, con el piano, los instrumentos, todo, ¿no? Es decir, es como que vas a tu casa y está cerrada y no puedes entrar. Y ojo, no vayas a entrar porque capaz que no salís nunca más. Entonces ahí se disuelve el club de teatro, ¿no? Como grupo se disuelve.
Y yo, había una cosa muy solidaria entre la gente de teatro. Había quedado un grupo de escuela huérfano del Galpón, que estaba cursando su primer año de teatro, y el Galpón todo exiliado se había ido. Entonces el maestro Berto Fontana, que creo que a lo mejor lo recuerdan, un gran profesor, actor, nos reunió y empezó a darnos, yo ya era una actriz, ¿no? Pero este grupo de gente nos juntamos y empezamos a trabajar y preparamos un lindísimo trabajo de Valle Inclán. Entonces llamaron a los Reino, me acuerdo, Walter Reino, Osvaldo Reino, y vinieron y nos miraron. Dijeron, estos muchachos están bastante bien, y nos metieron a todos juntos para el Teatro Circular. Los otros compañeros siguieron los cursos de escuela que ya estaban, o sea, fueron como hermanastros de los alumnos del Circular que estaban cursando el mismo nivel, y yo pasé a ser del elenco del Teatro Circular. Allí pasé 20 años, en los cuales en esos primeros años teníamos un señor que se llamaba Alén Castro, uno de los nombres que tenía, ¿no? Que era alguien que venía de la jefatura de Montevideo y que quería ser amigo nuestro, ¿no? Entraba a darnos consejos. Y ustedes no pueden trabajar con Norma Quijano, no les conviene. Nada por escrito, todo hablado. En general con Walter Reino, que era quien lo recibía, que era nuestro mentor, que era él. Nosotros estábamos todos muertos y este señor venía semanalmente casi. ¿Y quiénes van a trabajar en la próxima obra? Entonces era como la creación, es decir, aquella libertad vigilada que teníamos, que era muy poquita, empezaba a hacernos la famosa autocensura. Teníamos miedo, pero igual seguíamos, pero teníamos autocensura, yo me acuerdo, ¿no? Y a pesar de todo, permitimos que los elencos se formaran de la manera que nosotros queríamos, porque eran gente como Rosita Bafico, gente, bueno, queridísima, talentosísima, con la que estábamos dispuestos a que se nos llevaran preso igual. Pero el Circular fue un teatro que tuvo muchísima habilidad porque camufló los espectáculos para decir cosas que no se podían decir. Entonces hicimos algunos espectáculos que en algunos participé, en otros no. Yo, por ejemplo, participé en Doña Ramona, que fue un espectáculo que también se hablaba del estado de una dictadura, de alguna manera, en una sociedad, a través de aquella familia. Y otros espectáculos que se hicieron anteriormente, como El Rey y la Muerte, por ejemplo, que cobraba una fuerza increíble en su última frase que decía Walter Reino, ¿no? Que aquella que decía que no hay tiento, que no se rompa, ¿no? Cuando terminaba, que después se repuso la obra, y tiempo que no se acabe. Y eso era la explosión. Nosotros nos damos cuenta que toda la sala 1 del Teatro Circular estábamos todos pensando lo mismo, estábamos todos resistiendo. Eso para nosotros fue el incilio en la parte de teatro, ¿no? En hacer lo que se pudiera, diciendo lo que se pudiera, de forma inteligente, y realmente a los que gobernaban en ese momento les hicimos la zancadilla porque no se daban cuenta de lo que estábamos hablando. Y sirvió de muchísimo porque fue una muy buena resistencia para continuar con el arte escénico, ¿no? Y para, sobre todo, cuidar las salas, que quedaban muy pocas al estar el galpón cerrado. Y, bueno, y después habían cosas más chiquitas que eran entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, hicimos una promesa de honor que jamás íbamos a entrar a la sala del galpón grande mientras estuviera la dictadura. Y nosotros jamás, no fuimos ni a hacer algo ni a ver nada, durante 10 años de corrido. Algunos otros compañeros del movimiento de teatro lo hicieron, pero bueno, como en todos lados pasa, ¿no? Pero sobre todo aquellos recuerdos tenebrosos de las visitas de Alén Castro quedaron para mí grabados para siempre en el miedo. Me tocó a mí un día que me dijo Walter Reino, me dijo, Pelusa, mirá que la semana que viene para hablar contigo. Y no vino la semana que viene, vino como 15 días después. Yo estuve casi todos esos días sin dormir, porque no sabía qué era lo que venía a decirme. Yo podía preguntarme lo que quisiera, que le iba a decir las cosas más maravillosas, y yo no tenía nada para contarle que a él le sirviera. Sin embargo, él seguía cultivando ese miedo entre nosotros. Eso fue una de las cosas más significativas. Y después, como anécdota muy chiquita, el Circular tenía un señor de años que vendía caramelos en la sala. El teatro se preocupaba porque hubiera entreacto, para que el caramelero pudiera vender sus caramelos.
Años después nos enteramos que era informante de la policía. No lo sabíamos, pero él nunca dijo nada del circular. Tuvo cierta, como, no sé, solidaridad con ese grupo que le dábamos trabajo sin saber quién era. Él contaba todo lo que estábamos haciendo y lo que íbamos a ensayar y quiénes estábamos y todo lo demás. Pero bueno, fue una época de mucha solidaridad y resistencia entre los artistas. Y bueno, nada, son cosas pequeñas que no están en ningún libro capaz, pero que están interesantes que se sepan, ¿no? De cómo se vive esa falta de libertad sin ser un artista que esté preso, simplemente estando en tu casa. Una de las cosas también que recuerdo mucho era cómo hablábamos bajito. Nunca hablábamos fuerte, aunque te estuviera contando, mira, hice un puchero, le puse esto, y hablábamos despacito. Y cuando íbamos por la calle, que volvíamos del teatro, siempre mirando para atrás, a ver quién nos... Y nunca más de tres. Nunca más de tres. Y eso que, bueno, a veces salíamos, yo sola no quería ir, entonces me acompañaban, pero siempre mirando para atrás, hablando despacito, disimulando, y sabiendo eso, toda una cantidad de años viviendo así, sin darnos cuenta, ¿no? Y las palabras innombrables. Y las palabras innombrables también, por supuesto. Bueno, eso tengo para contarles. Hola a todos. Me quedé pensando, valdría la pena hacer una obra de teatro que se llame El Caramelero. Sí. ¿O no? Sí. Todo adentro del mismo escenario. Sí, sí. Es un gran gusto estar acá y con semejantes compañías, ¿no? Y sobre todo para tratar un temazo como este, pero a mí se me hace tremendamente difícil porque no sé por dónde empezar. Hoy estaba hablando ahí con unos amigos recién hechos que me invitaron con mate, y cuando me preguntaron de dónde era, yo le dije que no sabía de dónde era, ¿no? Yo nací en un pequeño paraje donde nacimos dos, que se llama La Macana, en Florida. Ahí nacimos Mario Carrero y yo. Es decir, el 50% de la población de La Macana es intelectual. Cuando digo que me cuesta mucho empezar a hablar de este tema es porque para pararme sobre ese escenario de aquellos años tendría que retrotraerme al final de la infancia, que era justamente las inundaciones del 59, en las que perdimos todo en mi familia. Mis viejos eran trabajadores rurales, iba a la escuela a caballo, mi hermano y yo. Y ahí, después de salir del lugar inundado, fuimos a un lugar próximo que se llama Rincón de Pereira, en donde un día un piloto aterrizó cerca de casa, era un amigo de mis padres, y le dijo a mi madre, que se llama igual que la mamá de Washington, doña Olga, le quiero pedirle un favor, dice, ¿no? Yo tengo un hermano que está muy cansado, muy deteriorado, porque acaba de cubrir el final de una guerra, ¿no? Y pensé, estaría bueno que viniera a descansar a su casa. Y sí, ¿sí? Y así fue. El piloto se llamaba Washington Gutiérrez y el hermano Carlos María Gutiérrez, ¿no? Es decir, el negro Gutiérrez, como se lo conoció, uno de los más grandes periodistas del continente, ¿no? De habla hispana, diría, ¿no? Porque bastante que lo aclamaron en La Vanguardia de Barcelona, en El Mundo y hasta en El País de Madrid. Carlos María Gutiérrez llegó a casa con una valija y venía de cubrir toda la bajada de Sierra Maestra y la caída de Batista en La Habana. Y él venía con una valijita de cartón marrón llena de fotografías
llena de fotografías y recortes de la revista Life, de Bohemia y otras tantas que me acuerdo, pero sobre todo fotografías en blanco y negro de Camilo Cienfuegos, el Che, Fidel, Aide Santamaría y tantos y tantos. Entonces, era un establecimiento rural que tenía 12, 13 peones. Había que ver hasta las 3 de la mañana y los peones tenían que estar antes de la salida del sol en el campo contando las historias de La Habana, ¿no? Ahí leí por primera vez 2 reportajes de El Negro Gutiérrez, uno sobre un viaje a China, donde sin entrevistar a ningún chino, nos mostraba en 3 páginas lo que era China, ¿no? Iba por la ladera de una montaña en un pequeño ómnibus y hasta el horizonte aquello era un plantío de trigo que se perdía de vista. Pero al lado de la cuneta, uno ve un chino regando con una regadera una plantita. Y el negro no lo podía creer, y el chino lo ve y le dice, no se asuste, las mías son estas 10 nada más. Las demás las riegan 3 millones de chinos, ¿no? A mí eso me estimuló para empezar a contar lo que veía alrededor. Pero además, mi pensamiento se hizo de la noche a la mañana de izquierda, ¿no? Años después, en ese largo viaje migratorio del norte hacia el sur que hacemos muchísimos uruguayos, fui a dar a Minas y mi hermano y yo éramos los únicos estudiantes del liceo y de preparatorio que íbamos a caballo. Teníamos un modesto tambito, pero que nos permitía vivir, y a las 8 estábamos en el liceo. Ahí conocí los primeros escritores de carne y hueso, ¿no? Que me parecía que no podía existir si no era en la capital, o en Denver, o en Madrid, o en la Ciudad de México. Pero había escritores en Minas, ¿no? Que se podían tocar, se podía tomar mate, se podía tomar cerveza con ellos y ser grandes amigos. Recuerdo a Milton Fornaro, el Pastilla, ¿no? El primero que conocí con biblioteca propia. Y recuerdo que me regaló un libro de cuentos de Cortázar, El Perseguidor y otros cuentos, que me fascinó tanto esa historia de Charlie Parker, que le arranqué el cuento y anduvo en el bolsillo de atrás de mi vaquero durante 5 años. Hasta me lo llevé a Buenos Aires, a donde lo leía en una pensión llena de exiliados, refugiados, para mejor llena de historias muy jodidas. Y para mejor la pensión se llamaba Mi Noche Triste. No sabía si suicidarme o irme para Flores. Me quedé. ¿Qué carácter, Rodrigo, tiene este micrófono? ¿Qué aprendí en Minas? ¿Qué aprendí? Que todos, sin excepción, tenemos una buena historia para contar. Nos quisieron hacer creer que no teníamos historia, ¿no? Y muchos se la creyeron y padecieron una de las enfermedades más terribles de la época contemporánea, que no es ni el SIDA ni el cáncer, es la crisis de autoestima. Y la crisis de autoestima no es otra cosa que creerse poco y nada a sí mismo por suponer que en nuestro mundo interior no tenemos nada digno de ser querido.
Y eso es falso, ¿no? Todos tenemos la historia propia, cultivable y en crecimiento continuo, ¿no? Ahí me di cuenta, entre otras cosas, que padecía un complejo de inferioridad terrible por venir del norte, para empezar, ¿no? Por hablar como los del Livramento, ¿no? Como Bengoechea. Y era muy duro vivir en el sur, en una ciudad del interior, donde para mejor es infinitamente más difícil ser de izquierda que en una ciudad grande como Montevideo o Buenos Aires, ¿no? Es terrible la sanción moral, el castigo por ser comunista, por ser tupamaro, ¿no? Cuando eso se sabía, vecinos, padres, alumnos, compañeros del liceo de toda la vida, de pronto se cruzaban de vereda para no saludar, o cuando uno precisaba un remedio iba a la farmacia y justo ese remedio no había, ¿no? Es decir, había una discriminación política, es decir, una política de discriminación en un fuerte sector de los ciudadanos, ¿no? Está mal dicho decir la dictadura militar, era una dictadura cívico-militar, de milicos y alcahuetes de milicos, ¿no? Dañinos por ser dañinos nada más, ¿no? Yo conocí varios cuarteles, ni que hablar el de Minas, ¿no? Pero también pasé los primeros 4 meses en el cuartel de Rocha. ¿Y pueden creer que me sacó un milico? Yo daba clase, lo tengo que decir, fui el director del liceo más joven del país, con 23 años. Era un liceo popular. Lo logramos habilitar y otros lo oficializaron, ¿no? Pero íbamos honorarios, a dedo, en camiones de ganado, en coche fúnebre, al lado del señor, varias veces, ¿no? Y ahí empecé a ver que ocurrían cosas, que algo había que hacer con ellas, ¿no? Y yo me crié entre la gente más humilde de la ciudad y del campo. Todos mis compañeritos de escuela eran negros, ¿no? Hijos descendientes de esclavos fugados de las facendas brasileras, porque aquí se había abolido la esclavitud y allá no. Entonces, una de las premisas que aprendí ahí es qué triste es que exista gente que nazca, viva y muera sin dejar ninguna huella sobre la tierra. Entonces, yo tenía amigos locos, alienados hasta por la cultura norteamericana, a través del cine, ¿no? En los cines de pueblo, de cada 10 películas que se daban, 9 eran norteamericanas, ¿no? Las matinés eran temibles, ¿no? Y uno de ellos era un negro que lo conocí en su peor época, ¿no? Cantaba en los quilombos en inglés sin saber inglés, ¿no? Tenía un programa de radio en el cual se burlaban de él porque él soñaba con ser un cantante descubierto por algún agente extranjero que lo convirtiera en estrella, ¿no? Y entonces se me ocurrió escribir la primera historia en torno a ese tipo, que era Johnny Sosa, ¿no? La balada de Johnny Sosa. La balada es un género musical de Irlanda del Norte que pasó después a Estados Unidos, que se caracteriza por cantar contando historias de derrotados, de antihéroes, ¿no? Y el negro Johnny era uno de ellos. Entonces ahí me di cuenta de que la literatura es una operación de rescate, ¿no? O como decía también Joe Guimaraes Rosa, uno de los más grandes del continente, escribir, y lo definía en tres palabras, escribir es resistir, ¿no?
¿Y se resiste a qué? A la pérdida de la identidad, se resiste a la alienación, se resiste al olvido, ¿no? Bueno, eso lo aprendí en Minas, al final de la adolescencia, digamos, ¿no? Y la primera juventud, que no está muy lejos. No sé si me pasé. A mí junio del 73 me agarró estudiando Historia en Humanidades. Una carrera que ya venía estirando. Tenía todo cursado, tenía materias de más cursadas, pero me faltaban siempre monografías. Tiempo después tomé conciencia, yo creo, del nivel de docentes que tuve allí, ¿no? Porque desde Arturo Ardao hasta Eugenio Petit Muñoz, Juan O'Donnell, Blanca París, increíble. Humanidades se cerró como toda la universidad y todos los institutos de enseñanza con el golpe, y fue la facultad que demoró más tiempo en reabrir. Mi casa, la situación era compleja, mi hermana había emigrado varios años antes, estaba residiendo en California, mi hermano trabajaba, yo agarraba trabajos como podía, pero mi madre, yo fui la hija de la vejez, era una mujer muy mayor, muy enferma, tuve que cuidarla, pero necesitaba hacer algo y en mi casa siempre hubo cámaras de fotos. Es más, mi hermana antes de irse fue socia del fotoclub y yo tuve ganas de pedirle que me regalara la cámara antes de irse, pero bueno, ella tuvo que vender todo para irse y bueno, ahí marchó la cámara. Y había trabajado en un taller de reparación de cámaras y dije, me voy a meter en el fotoclub, voy a hacer algo. Y entonces entré en marzo del 74 al fotoclub. Un fotoclub que era lo más parecido a un club social de señores y señoras mayores y los un poco más jóvenes con espíritu de club social y deportivo. Se hacía fotografía con un calendario de concursos, de temas casi escolares, donde se daba premios, que eran copas, medallas y cosas de esas, ¿no? Conmigo entró un malón de gente, porque ustedes mismos lo dijeron, censurada la palabra, había que expresarse de alguna manera y quien pudo enfiló para la música o para el teatro, para la danza o lo que fuera. Yo caí con la fotografía. Y conmigo los Schettini, Héctor Borgunder, digo, muchos que todavía andamos en la vuelta, ¿no? Y al principio, claro, lo hacíamos ingenuamente porque lo que necesitábamos era primero entender lo que estaba pasando, porque a todos nos había caído un balde de agua helada en la cabeza, porque por más que se veía venir el golpe, como que no queríamos creer que fuera posible, ¿no? Y despertarse esa mañana y escuchar en vez del noticiero una marcha militar y el comunicado, y todavía nos pellizcábamos para entender. Y lo que queríamos era fotografiar lo que estábamos viendo en la calle. Y no nos dábamos cuenta que también eso molestaba. Nosotros tuvimos unos cuantos tiras también en ese malón que después nos fuimos enterando, ¿no? Pero veníamos cada uno de su lugar de arranque, porque todos habíamos estado por otros caminos, pero traíamos una cultura con ideales, con valores de solidaridad, de hacer cosas colectivamente. Le pedíamos a los viejos del fotoclub que nos enseñaran más cosas, más rápido, porque teníamos urgencia de aprender, y nos miraban primero con recelo, después nos enteramos que hubo un directivo que nos quiso mandar todos los nombres al ESMACO, por ejemplo, ¿no? Porque dijo que estábamos haciendo un comité de base.
Pero además nos decían que, bueno, que no nos apuráramos, que a ellos les había llevado muchos años aprender todo lo que sabían, ¿no? Entonces nos enseñábamos entre nosotros, el que sabía algo le enseñaba al resto, y en el verano, que no había nada en el club, hicimos una especie de gran taller colectivo con un concurso que lo elegimos entre nosotros, el tema, y fallamos por votación entre nosotros, ¿no? Este fue parte del grupo inicial, ¿no? Allí estoy yo, acá está Mario Schettini, este muchacho está en Brasil, después vino la separación de la gente, Borgunder acá abajo, bueno, una cantidad de compañeros. En el callejón de Petrarca, al costado del cementerio. Unos minutos antes habíamos sacado una foto de este muchacho, Ricardo Iturrioz, el Caco, que le hicimos sacarse la campera, le pusimos un pañuelo en los ojos y lo pusimos solito ahí en la pared, con las manos para atrás, y le sacamos una foto. Poco después vino la Operación Rastrillo, que era aquel peinado que hacían en todos los barrios las fuerzas conjuntas, y a Borgunder, que era el dueño de la cámara con que habíamos sacado, le encontraron esa foto y lo tuvieron como 3 horas contra el rincón de la casa preguntándole dónde había sido el fusilamiento, ¿no? Y él, que no quería decir la historia, porque menos mal que no le encontraron esta foto, porque si no marchábamos todos, ¿no? O sea, ahí empezamos como a darnos cuenta de que la cosa no era tan fácil como pensábamos. Pero sacábamos estos chicos del medio mundo. Traje muchas fotos, las voy a pasar rápido. Estas son fotos mías de aquella época. Muchos niños, en una historia personal mía, ¿no? Veteranos en la calle, no había la misma aprensión que hay ahora. Tiempo después, en el año 2002, alguien tuvo la idea de hacer una exposición que se llamó Luces del Silencio y reunió a toda la gente de aquella época y nos pidieron 2 o 3 fotos. Y ahí nos dimos cuenta cuántas cosas en común habíamos sacado, muñecas rotas, la ciudad despedazada, la tristeza, la soledad, ¿no? Esta es una tarjetita que yo había hecho totalmente artesanal, porque no había Photoshop, por supuesto, ¿no? Cada una de esas figuritas de guitarra y la lagrimita, y cada una era un negativo distinto, era un cartoncito que había que poner como pantalla y darle la luz en la ampliadora y revelar y copiar un almanaque para ponerlo ahí, en fin. Y hice de estas como 15, todas artesanales, para regalar entre los compañeros, ¿no? Esto fue en el Parque Capurro. Esta es la foto, digo, una de las fotos más conocidas mías, y fue sacada en esa época, fines del 76, principios del 77, no tengo muy claro. Había muerto mi madre, el tema de la edad para mí había sido un gran comedero de cabeza, el miedo a la muerte, todo eso. Fue una de las pocas fotos que dibujé antes de sacarla, quería sacar eso, una niña, y que es una niña, bueno, ahí no se sabe, ¿no? Con una mano de una persona mayor, pero siendo ella misma, ¿no? Alguna gente después me dijo que de alguna manera nosotros como generación nos había pasado eso, no habíamos envejecido de golpe, ¿no? Se nos había envejecido el cuerpo de golpe, pero por suerte no la cabeza. Y otros compañeros, Mario Schettini sacó amigos de él era muy amigo de la gente ¿cómo se llama? De la murga del medio mundo. Claro, había una murga que paraba, me voy a acordar. Morenada. Una comparsa. Y un día cayó Mario, que era chiquilín, 18, 19 años, tenía amigos que tocaban la guitarra, y vino y nos tiró, en una reunión que teníamos el grupo, nos tiró esa foto. Habían andado en moto por las playas, vaya a saber por dónde, y encontraron esa playa desierta y les dijo, a ver, sáquense la ropa y pónganse por ahí. Y nosotros quedamos petrificados, porque en el miedo que había en esa época, podíamos ir todos presos, ellos podían haber ido presos si los veían sacándose esa foto, ¿no? Pero ese
tirar la ropa al pie, ¿no? Era como sacarse todo el peso, todo lo que los atrapaba, todo lo que los limitaba, ¿no? Y ese salir cada uno en una dirección distinta. Yo cuando vi esa foto dije, están mirando 3 puntos cardinales y yo estoy en el 4. ¿Yo soy capaz de hacer esto que hicieron ellos? O sea, fue un interrogante para todos nosotros, ¿no? Esta foto para mí fue un antes y un después que Mario trajo eso. Curiosamente, hace un año le pidieron a Mario una foto de él de esa época y él la mandó, pero ya digitalizada, y le había borrado las ropas. Y yo, que me habían pedido que comentara esa foto, comenté esta. Y aludí a todo el tema de la ropa y me llamaron del centro de fotografía, me dijeron, Diana, la ropa no está. Y fue muy interesante, porque claro, Mario hoy no necesita sacarse nada de encima, ¿no? Para él el gesto era otro, pero históricamente eso era importante. Esto es una foto de Borgunder, una foto de Daniel Laiserovich, otro compañero. Esa era la compañera de él, terminaron divorciados por si no se dieron cuenta. Y estas son fotos que aparecieron después y que integraron la muestra Las luces del silencio. Esta es de Aurelio González, el que había prácticamente perdido todo su archivo y que luego por suerte fue encontrado. Esto fue una de las fotos que sacó un grupo de 3 fotógrafos, Ciro Gianbruno, Gori Silva y no recuerdo el tercero, Cámara 3 se llamaba el grupo. Después de eso, yo, después que había muerto mi madre, en el fotoclub no se podía aprender nada, la asfixia que se vivía, estábamos en una burbuja, ¿no? El mundo no existía, ¿no? Yo quería seguir estudiando fotografía, quería respirar, quería empezar a vivir. Y mi hermana me ofreció estudiar fotografía en California. Era toda una parada, ¿no? Llegar allá y ver la bandera americana. Yo me fui de acá poco después de que aparecieron los cadáveres de Michelini y Gutiérrez Ruiz, así que fue todo muy fuerte, pero al mismo tiempo era California, era otra cultura, en fin. En la práctica fue también un antes y un después para mí. El estar ahí me permitió enterarme que se iba a hacer en el 78 el primer coloquio de fotografía latinoamericana en México y que de ahí era muy fácil ir. Y yo fui y me encontré con la fotografía que hacían en otros países latinoamericanos y me reconocí como generación. Así que empecé a preparar ya el regreso, ¿no? Esta fue una de las últimas fotos que hice antes de irme, fue parte de un audiovisual. Y volví poco antes del plebiscito del 80. Todo el mundo me decía, no te vengas, esto no se puede acá. Bueno, yo volví. Y el primer fin de semana fui a la feria de Tristán Narvaja y me crucé con esa señora que venía muy contenta con su Bruce Lee encaramado ahí en el puño, y ese niño, y pasó corriendo así al lado mío. Y yo cuando la vi iba con la cámara de fotos, pero no me dio tiempo a sacarle la foto. Y la seguí. Y le pregunté si le podía sacar una foto y me dijo, ¿cómo no? Y levantó ahí el puño ese. Y la cara del niño mirando a ese muñeco como diciendo, cuando yo quiera, o sea, grande, voy a ser como él, ¿no? Ese vivir a las piñas, ¿no? Yo dije, este es el Uruguay al que volví. En esto se convirtió, porque yo me había ido 3 años antes cuando todavía estaba todo muy fresco, pero ahí ya se había sentado, ya estaba la plata dulce, muchos de mis compañeros tomaban whisky, ya se podía comprar un auto, era complicado, ¿no? Hasta que vino el plebiscito que dio un poco vuelta la cosa. Y armamos un grupo, Fotoclub estaba desmantelado, lo habían desalojado, se había demolido la sede. Y venía un grupo de muchachos y muchachas de Pando, venían todas las semanas, dábamos clase en los corredores de AEBU porque no había sede. Y el laboratorio lo hacíamos entre los que teníamos laboratorio en casa, llevábamos a la gente y nos repartíamos porque no había dónde hacerlo. Y la gente de Pando, cuando vino el
el carnaval del año siguiente, que debe haber sido o el 81 o el 82, no estoy segura, dijeron, queremos hacer una marcha de cabezudos en Pando. Cabezudos silenciosos, una marcha de silencio. ¿Quién nos quiere ayudar? Y ahí arrancamos. Fue Betty Chis, también íbamos alguna gente de Montevideo. Y hicimos nosotros los cabezudos, unos cilindros de cartulina, grande, de cartón en realidad, como de 1 metro, con pelo de papel de diario, y la boca estaba dibujada y cosida, o sea, estaba toda cosida la boca. Y el cuerpo, unas cortinas que habíamos requisado por ahí. Y todos los días de la semana de carnaval salimos de noche en Pando. Uno siempre quedaba afuera para vigilar y sacar fotos. Teníamos hasta un permiso de la comisaría, porque habíamos dicho que íbamos a hacer una marcha de cabezudos y nos lo dieron, no le dijimos cómo eran los cabezudos. Y al principio, como había un tablado ahí cerca de la plaza, dijeron, no, mira cabezudo, los chiquilines todos alrededor nuestro, y pensaron que íbamos a hacer jodita, ¿no? Y después empezaron a dar cuenta que no podíamos ni hablar porque teníamos la boca cosida. Y entonces la segunda vez ya la cosa cambió, a la tercera nos empezaron a gritar cosas, bueno, fue una semana pesada, nos llegaron a tirar piedras incluso. Pero el último día me tocó a mí ponerme el cabezudo, que había estado sacando fotos, y alguien pasó por al lado mío, que yo no le vi la cara, porque teníamos nada más que una rendija ahí en la cortina, pero alguien me dijo, se pasaron, guacha. ¿No? Y uno de ellos, que tenía un comercio en Pando, se dio la vidriera, hicimos unas caretas de papel maché, y hicimos todo un tablado con esa cara del negro blanco con la lágrima negra, porque fue cuando se había demolido el medio mundo, y algunas máscaras más. Fue una experiencia lindísima la que hicimos en Pando. Acá algunas fotos de la marcha. Muy tristes, porque querían hablar. Bueno, por eso, un poco después de eso fue que arrancó Arana con el grupo de estudios urbanos. Ahí trabajé, ellos sacaron las fotos, yo hice el laboratorio, armamos con ellos el audiovisual y esta exposición del antes y el después de Montevideo. Y empezó a aparecer una generación nueva de fotógrafos, Nancy Urrutia, empezando a hacer sus primeras grandes fotos en las movilizaciones. Esto fue cuando vinieron los chicos del exilio. Sacó la liberación de las presas. Bueno, el Río de Libertad de Pepe Plá. Esta la saqué yo el día que se instaló el primer parlamento democrático después de la dictadura, el 15 de febrero del 85. Se había armado una marcha espontánea de gente y cuando terminaron de pasar quedó ese hombre ahí con su bandera blanca. Eso es lo que hoy es Libertador, en esa época era Graciada todavía. Sí, es ser por a la altura de Asunción, por ahí, eso se demolió todo, ¿no? Yo vivía en La Aguada, o sea, era mi barrio, y lo conocía mucho. Pero además, si nos acercamos, estaba todo lleno de afiches, no más dictadura, ¿no? Y todo ese baldío alrededor. Era como que sintetizaba todo lo que se había heredado. Esta foto apareció en Luces del Silencio, también entre las nuevas fotógrafas, Lilian Castro, con el regreso de Citarrosa. Gustavo Castañelo, también sacando allí. Las primeras marchas, el primer 8 de marzo del 85, con la movilización de las mujeres. Maruja Santulo allí leyendo la proclama. Alba Roballo, esta fue una movilización de mujeres del Frente, creo que fue en ese año también. Vino la gente del exilio, Ana Casamayú, Anabela Balduvino, Carlos Sanz, tanta gente. Anabela trabajando hasta el día de hoy con el tema de los desaparecidos. Esto es un autorretrato de ella misma apoyada en el papel fotográfico y velado el papel, ¿no? Estoy tomando mucho tiempo, pero disculpen, son muchas fotos.
En el 86, Ángel Kallenberg, estaba de director, tuvo tantos años allí en el Museo de Artes Visuales, le habían encomendado hacer el envío uruguayo a La Habana, a la Bienal de La Habana. Y yo no lo conocía a él, es más, nunca lo había invitado a una exposición, pero él se ve que había ido a alguna y me llamó a Alfonso de Béjar también. Y yo hice ese trabajo que se llamó Cruz del Sur, en donde trabajé primero con pescadores artesanales que estaban en la zona de Santa Catalina, Punta Yeguas, por allí, Playa Pascual. Después estuve en San Gregorio de Polanco también sacando pescadores. Básicamente era como una cortina que colgaba separada de la pared a través de unas ménsulas, y en las 4 puntas de esa informal Cruz del Sur, mi mano hacía estrellitas en el agua, como la estrella. Quiero decir que lo que más extrañé los 3 años que no estuve en Uruguay, no lo que más extrañé, pero de las cosas que más extrañé, ver la Cruz del Sur en el cielo. Y para peor, cuando volví, 3 días nublado. En el medio estaba la otra cruz, la de los pescadores artesanales, peleando ya contra las grandes redes de los barcos pesqueros que se les llevaban toda la pesca. Y el punto final era una foto de mi brazo bajo el agua, que yo al principio rechacé mucho. Me pareció que era como un bicho muerto, no sé, no quería verla. Y después me di cuenta que, bueno, era como la simbiosis de todo eso, ¿no? Y puse yo también pez arponeado, a veces pez, a veces pescado. Yo pescado, jugando con la zeta, un poco viva, un poco muerta. Un poco después vino el trabajo con las mujeres fotógrafas, porque yo el tema de los derechos humanos va como ampliando su radio y como acercándose a núcleos específicos, ¿no?, que carecen del reconocimiento de esos derechos. Y la fotografía era en sí misma ya la hermana pobre de las artes, incluso mirada por arriba del hombro por muchos críticos, pero dentro de la comunidad de fotógrafos también las mujeres, si bien nadie lo decía así explícitamente, pero nuestro trabajo nunca entraba a la hora de exponerse, las mismas mujeres autodiscriminándose por el miedo a ser rechazadas, no pidiendo, no reclamando. Y un día nos juntamos varias y dijimos, bueno, vamos a hacer una muestra que sea de referencia, que anime a más gente a moverse. Le pusimos ese nombre un poco en joda, ¿no? Campo minado, ¿no? Que no pisen, que puede explotar, ¿no? Bueno, armamos un revuelo impresionante porque hubo gente que dijo que los estábamos acusando de discriminarnos. Bueno, todo lo que no se comprende de la mujer y del feminismo hasta el día de hoy, todo eso lo recibimos. Y estas son algunas de las fotos de compañeras que expusieron en las 2 salas que había en la parte de atrás de la Intendencia. Ana Richero, ¿te acordás cuando se cerró esa sala? Bueno, vamos a hablar de eso. Que también mostraba cómo se sentía cada una, ¿no? Fragmentada, limitada. Esta fue lo que yo hice para Campo Minado, con ese juego de sombras y cuerpos, que no fue intencionalmente pensado por el tema de los desaparecidos, pero sí subconscientemente, obvio, ¿no? Aunque tenía mucho que ver con mis mambos. Arriba había una foto color de un hombre con su sombra, ¿no? Como que el blanco y negro y el color estaban trabajando en terrenos opuestos. Después vino una generación mucho más joven, Luisito Alonso, que era un chiquilín, tendría 16 años cuando entró al fotoclub, que ya habíamos logrado conseguirle una sede con un trabajo enorme. Hizo este trabajo que se llamó El Ómnibus, en donde retrató también un Uruguay que ya no estaba en dictadura, pero que arrastraba todavía todas las tristezas y las limitantes que habíamos heredado. Fotógrafos como José Pilone, que inició un trabajo de investigación en la imagen muy interesante. Él toma su propia figura, trabaja pero no son autorretratos, porque él
si bien hizo una serie que referida a él personalmente, pero también él actúa de alguna manera y encarna el hombre típico de nuestra sociedad y empieza como a sacar a flor todas las dudas, las cosas no entendidas, la identidad, el tema famoso de la identidad, tan difícil, ¿no? El medirse, ¿no? Esa cosa del patriarcalismo, del machismo, la rivalidad de quién la tiene más larga, ¿no? Él tenía toda una serie en la que se medía partes del cuerpo, menos el pene, fue lo único que no se medía, ¿no? Que es lo que algunos es lo único que se miden. El hombre gris, él se embadurna todo de gris, se viste de gris, se pinta de gris y deja pequeñas cosas para dejar claro que en realidad no. Se decía que Montevideo era de un color gris. De un color gris. Gris Kutza. Ahí está. Tiene toda una serie del hombre gris que además no hace mucho lo invitaron a llevar a Rusia esa serie, fue y expuso allá y además se pintó de gris y salió en Rusia a la calle, se sacó fotos, una cosa increíble. Bueno, y después vino, porque ya las mujeres ya estábamos encaminadas, ¿no? Yo siempre tenía que buscar algo más por lo que pelear, ¿no? Y este era un debe para mí en mi vida personal. Yo había pasado, no en vano, por San Francisco, ¿no? Y yo iba a la marcha gay en San Francisco, pero a sacar fotos. Mi identidad sexual, mi vida, fue una lucha interna muy larga y no distinta de la de muchas mujeres, pero bueno, yo con esa cosa de pelearla dije, bueno, llegó la hora de salir. Igual hubo años previos, o sea, la salida nuestra con Fernando Frontán fue en el 97, pero desde el 91 yo ya había empezado a trabajar, sobre todo con grupos de mujeres lesbianas. Empecé en realidad con una polémica en Brecha, que estoy tratando de rastrear esos semanarios porque lo quiero juntar todo. Un lector que resultó ser un viejo colaborador de Marcha, que se llamaba Pedro Escarón y que vivía en Francia, un exégeta del marxismo, era un homofóbico furioso, furibundo, y en determinado momento escribió en una carta de lectores una serie de dislates, una cosa increíble. Y alguien además había escrito algo malo también sobre la fotografía. Entonces yo, que escribía en Brecha en esa época, era crítica, dije, voy a contestar por la misma vía, por la carta de los lectores. Y en realidad le contesté al que había denostado la fotografía, ¿no? Pero tiré ahí como al final, y bueno, coincidió con que un señor así escribió esto otro, lo cual prueba que leer Brecha no es prueba de progresismo para nadie. Bueno, este señor, por supuesto, se la agarró conmigo y al día siguiente empezó a escribirme personalmente. Brecha lo vio como un buen gancho de lectores. Un día me desperté, fui a comprar Brecha y ocupaba la carta de Pedro Escarón, eran 2 páginas centrales, en donde decía, bueno, increíble. Y ahí yo fui a hablar con Alfaro y le dije, mira, yo trabajo en la Universidad Católica, en ese momento estaba dando clases en la Universidad Católica, este tipo me requemó, pero yo no le voy a cejar en la respuesta, así que ahora me vas a dar 2 páginas a mí y dale, y las seguimos. Creo que allá nadie leía Brecha porque duré un poquito todavía, igual después me echaron, ¿no? Esta fue la primera marcha del orgullo, que éramos, yo qué sé, 60 personas, la mayoría de ellas travestis. Esta de acá, Gloria Meneses, la travesti más veterana uruguaya, que incluso yo no la conocía y en determinado momento dije, señora, córrase. Y era la decana, ¿no? Año 92. En el 91 se había hecho una concentración en la Plaza de Libertad, 15 personas nomás, alcanzamos a poner un pasacalle y nos fuimos, pero ya la segunda, nos dejaban, había que sacar permiso, ¿no? Policía, nos dejaban desde la plaza, desde la explanada de la universidad al Obelisco, para no armar relajo para el otro lado, ¿no?
Esta fue otra de las marchas. Ahí, en esa época se marchaba el 28 de junio por la fecha que ahora se cumplen 50 años del gran disparador que fue la revuelta del boliche Stonewall en Nueva York. Lo que pasa es que allá era verano en esa época. Acá, sobre todo las trans que aprovechaban ese día que no las iban a llevar presas para vestir todas sus luces, después agarraban pulmonía, ¿no? Entonces decidimos correrla para septiembre. Y ahí Amnistía se plegó mucho. Yo estuve colaborando con Amnistía en general en todo el trabajo de Amnistía. Y llegamos durante 2 años a hacer una marcha de cabezudos. O sea, nos metimos en el desfile inaugural del carnaval. O sea, pedimos, la primera vez hicimos cabezudos, ya no eran con la boca cosida, con todas las letras, el pasacalles, porque estábamos cansados de que los chistes de putos y todo eso era terrible, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a salir al ruedo, vamos a estar presentes ahí. Y la segunda, armamos incluso un carro alegórico con personajes a lo largo de la historia, de Juana de Arco hasta de todo, ¿no? Estas son fotos que yo saqué en Buenos Aires. Esas dos son Ilse y Claudina. Ilse en estos días cumplió 90 años. Y durante las marchas yo dejé bastante de lado la fotografía, no del todo, pero bastante de lado, porque me metí mucho, y metí dinero, tiempo y de todo. Así que pero lo agarramos por el lado de la gráfica, ¿no? Esa fue una campaña de firmas por los derechos que hicimos en el año, si no me equivoco, 2004. Esa fue la marcha del 2001. Estas son fotos de un fotógrafo, Gustavo Rivero, alumno de Aquelarre, que un día se mandó con 3 fotos de una serie increíble. Él es un gay cristiano con una cabeza impresionante y trabajó con estas imágenes. Este es un homosexual del interior, amigo de él, que un día, estando en la casa, él le preguntó si se animaba a que él le sacara fotos y él dijo, sí, por supuesto, nunca me sentí tan libre como en este momento. Y le sacó esa foto y esta otra. Y estos son fotógrafos actuales porque el tema de los derechos humanos no se termina. Estos son fotógrafos de La Diaria que trabajan en Casaballe, alumnos de la escuela militar. Estas son fotos bastante recientes. Niños en La Paz mirando un espectáculo de magia. Fotos de Pablo Nogueira, las anteriores eran de Ricardo Antúnez. Estas son fotos de Magela Ferrero, una excelente fotógrafa, más que fotógrafa, es una artista plástica. Esa es una sala de partos en donde ella fue escribiendo la función de cada objeto que hay allí, ¿no? Una chica con una historia personal y familiar tremenda. Y esta es ella, súper Magela. Cuando vean que expone por ahí, no se pierdan las muestras. Este es un colectivo de mujeres que recientemente hizo una muestra en una línea muy sutil, como buscando en la sensibilidad de la mujer. Esta es Solange Pastorino, que trabajó sobre las creencias religiosas en los sectores populares y el correlato con las relaciones hombre-mujer en la vida diaria, ¿no? Parecen imágenes muy fuertes. Y creo que esta es una de las últimas, si no la última, del colectivo En Blanca y Negra, que vienen haciendo un trabajo muy explícito. Ahora hace poco expusieron incluso en el Salón de los Pasos Perdidos una serie de retratos de mujeres con la banda presidencial, como proyectando a la mujer candidata a presidente. Pero esta fue de hace 2 años, en una época en que el PIT-CNT no tenía una sola mujer en su directiva.
y ellas hicieron unas gigantografías de mujeres trabajadoras y llenaron la plaza del 1 de Mayo, y estaba ahí de fondo con todo el público presente en el acto. Efectivamente, esta es la primera. La última. Yo sé que me extendí muchísimo, pero no quiero dejar pasar, podría ser tema para una mesa aparte, ¿no? Pero a mí me duele mucho el tema de los derechos humanos hoy, ¿no? Y siento que todos estamos muy callados. El miedo de darle argumentos a la derecha, ¿no?, nos hace muchas veces cuidar qué decimos, qué cosas callamos. Pero la derecha no es boba, la derecha sabe todas las contradicciones y todas las patrinqueadas que se han hecho y pasan factura. Hoy estamos viendo una cantidad de expresiones censurando el proyecto de reforma de Larrañaga, pero día por medio está habiendo un ajuste de cuentas y eso es una pena de muerte que la están decretando jefes narcos. Y por más que se diga lo contrario, la policía se encoge de hombros y la justicia se encoge de hombros y todo el mundo piensa, bueno, que se maten entre ellos. Pero eso es un tema de derechos humanos, eso no puede suceder y está afectando a los barrios más carenciados. Entonces, ¿estamos atrás del proyecto contra Larrañaga o realmente porque queremos cambiar las cosas? Como antes estuvimos con la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, pero resulta que hoy a los chiquilines les ponen calmantes y sedantes en el jugo y viven hacinados en los mismos hogares en donde ya estaban recluidos antes. Yo siento que estamos muy silenciosos y que tendríamos que mirar en el entorno de lo que es hoy América Latina y no cometer los mismos errores. Yo me pregunto si la intelectualidad, si los artistas, si los músicos, si todos en Brasil hubieran golpeado antes en las puertas del PT y hubieran dicho no toleren las cosas que están tolerando, capaz que hoy Bolsonaro no estaba donde está ahora. Quería dejarlo planteado. Bueno, buenas noches. Mauricio Ubal. Como ven, me levanté para venir, porque tengo la voz totalmente tomada. Yo me voy a referir, porque yo entendí que el tema era el incilio a la época de la dictadura, ¿no? Es decir, no vine pensando más bien en la cuestión de la creación en ese ambiente, en ese momento. Entonces, a mí me pasa que me toma la dictadura, yo empiezo a componer cosas allá por el 77, teniendo yo 18, 17 años. Y para mí, lo digo en lo personal, porque no sé si es la visión, por lo menos de mi generación, pero pienso que en muchos sentidos a muchos les pasó lo mismo. Nosotros no teníamos la sensación de lo perdido. No habíamos perdido otra situación. Es decir, por lo menos en forma consciente. Yo me acuerdo de ser chico y los rastrillos que nombraba Diana y los milicos allá en el Bella Italia, entrando a mi casa y todo eso. Pero cuando yo me vuelco a componer, estábamos en medio de la dictadura, tal vez en los momentos más duros, y yo no tenía otra opción, es decir, no me sentía habiendo perdido algo, sino más bien el tema era cómo decir cosas en ese ambiente, cómo lograr pasar el tema
primero de la autocensura y después de la censura. Cómo lograr traspasar eso con la habilidad. Es decir, ya sabíamos que teníamos la dictadura, eso no. Y sabíamos que no podíamos hablar en forma directa, teníamos que desarrollar otro lenguaje. Un lenguaje donde se usaron las palabras, pero con códigos, con símbolos, todo muy simbólico. No se podía decir milicos hijos de puta, ni siquiera milicos, ni policías. Sí, claro, ni hablar de política. Pero entonces había que empezar a decir, cómo nombrar, bueno, ese fue el juego. En ese sentido, desde el principio yo me vi muy, muy acompañado. Es decir, la dictadura generaba empezando que éramos muy pocos, por lo menos en la parte de los músicos. Se habían ido muchos, no solo los cantores, digamos, políticos. Se habían ido toda la barra por ejemplo, de todos los que tocaban en los bailes. Claro, el sindicato, el siglo, toda esa gente no estaba. Todo el primer rock and roll de la época de los 70 quedaban con cuentagotas, quedaba Dino y algún otro. Y surgía el grupo de Tacuarembó, surgía toda esa gente, ¿no? Darnoyan, Benavides en la radio, Darnoyan también en cuentagotas, porque a veces lo prohibían. Washington, que era uno de los pocos que se quedó, digamos, que logró. Es un poquito más grande que nosotros, ¿no? Pero entonces, bueno, la generación nuestra empezó a manejar esos códigos de cómo decir con un piso formidable como era toda la generación de los 60. Porque más allá de lo que dijeran, era el cómo lo decían. Es un poco como todo el tema del arte. Es decir, tanto sea fotografía, ¿no? Es decir, de repente lo que vas a contar, el asunto es cómo lo contás, porque eso capaz que ya está en la Biblia, pero digo, ¿cómo contás? Y nosotros teníamos una gama de creadores formidables en la época del 60, desde Lena, Carvajal, Citarrosa, Biglietti, bueno, Numa, Washington, toda esa generación riquísima, que hacían, y por otro lado Mateo, el Tótem, el Siglo, el Candombe, que hacían un piso de musical muy fuerte. Es decir, realmente donde había un trabajo en la parte compositiva, en la parte arreglística, que era de sacarse el sombrero. Sigue siendo. Si uno escucha hoy los discos, determinados discos de esa gente, son discos que siguen estando hoy, tocados excepcionalmente, cantados brutalmente, con unos textos preciosos, con las circunstancias de época, algunos más guerreros, cosas así, pero digo, son obras de arte. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer nuestras primeras armas teníamos ese espejo, ese piso, y por otro lado nos mirábamos en eso, pero estábamos en dictadura. No podíamos decir eso. Teníamos que inventar otro lenguaje. Y ahí empezamos a tirar líneas. Y yo siempre me sentí acompañado en el sentido, en diversos aspectos. En lo personal, siempre tuve cerca mío a mi compañera, Elena, que era con el primer dique, donde bueno, se mostraba el material, y bueno, si pasaba eso o pasaba esto, hay muchas cosas que borraban a partir de ahí, y que empezar de nuevo. Pero también, toda la época de la dictadura, yo estuve dentro del grupo Rumbo. El grupo Rumbo era tremendamente lapidario, éramos una especie de taller, pero era muy duro de pasar,
de llevar canciones, pues te hacían pelota, es decir, te las discutían, te discutían cada palabrita. ¿Y por qué pusiste esto acá? ¿Y por qué no le... Esa imagen ya la hiciste antes. No, esto está mal. Y bueno, y uno volvía y rehacía. Y por suerte sucedía eso. Porque era un filtro muy duro, ¿no? Veníamos de clases con Lazarov, después con Coriún, es decir, gente que también te exigía, te ponía las cosas, te mostraba otras, te mostraba lo que estaba haciendo. Entonces, participábamos mucho de la actitud teatral. Nosotros ensayábamos mucho en los teatros, sobre todo en el Circular. A mí me tocó mucho. Sin ser más, increíblemente me acordaba, A Redoblar nace porque nosotros con Rubén Olivera y con Carlitos Vicente participábamos haciendo la música en vivo de una obra de niños con música del Choncho. El Choncho de Lazarón. Entonces Lazarón nos propone, che, ¿por qué no tienen ganas de hacer esto? Sí, vamos arriba. Nosotros nos metíamos en cualquier baile, porque nos gustaba ese momento, ¿no? Años 78, 79 fue esto, 79. Entonces, en esas horas muertas del teatro, de que se metían a hacer una cena, a terminarla, nosotros no teníamos nada que hacer, entonces nos íbamos para algún lado del teatro, y ahí, mostrándonos con Rubén cosas, nace A Redoblar. Es decir, me muestra una parte, otra parte. Pero iba a esto. La actitud de solidaridad que hablaba Pelusa, que los músicos no la teníamos. El músico es por sí individualista. El músico es él, el artista, el cantor, ¿no? Necesita sacar su ego para, ¿no? Entonces los emprendimientos en conjunto son muy difíciles para los músicos. Hasta hoy lo estamos pagando, no hay un gremio de músicos en el cual defienda de una forma genérica nuestros derechos. Los teatreros lo tienen. Y cualquier núcleo más o menos lo tiene. Los músicos no lo pueden tener. Nosotros tuvimos... ¿Por qué? Porque el teatrero necesita un colectivo para funcionar. Necesita un grupo de gente para ensayar, tener la sala, armar la coreografía, en fin. Todo eso lo vivimos en esa época, de mucha solidaridad, de mucha ida y vuelta, de mucha camaradería. Los años, bueno, obviamente estaban los reinos, estaba Fernando Toja saliendo y seguramente estabas vos en la vuelta. Nos cruzábamos en las obras, estrenábamos ahí, ensayábamos ahí. Y uno aprendía eso de decir, vos sos parte de algo, ¿no? Todo esto hecho con la alegría de los 20 años. Tenemos 20 años. Es decir, yo había hablado con Elena en casa. Para mí no es una época oscura la dictadura. Me podrán decir, vos, ¿viste qué hablas? No es una época oscura. Es una época de mucha actividad, de mucha batalla, de enamorarse, de ir a ver a Peñarol, pero también de hacer mil y una de cosas distintas, de estar en distintos frentes, trabajando con la energía de los 20 años. Y esa actitud, bueno, fue la que nos tocó vivir. Y esa actitud hizo posible que hiciéramos las cosas, con una especie de ingenuidad. Porque si uno lo mira con los años, dice, ¿qué estamos haciendo? Todos los días nos llevábamos nuestras letras a la jefatura para que nos aprobaran en los recitales que íbamos a hacer las cosas. Todos los días. Era como una especie de... Entonces ya teníamos todo un mamotreto hecho. Habíamos aprendido también, por supuesto. Le llenábamos un socotroco así de hojas, donde poníamos sí, las que íbamos a cantar, metidas en otro montón de canciones. Canciones de los Beatles, canciones en inglés, canciones de cosas. Y por ahí metíamos las nuestras. Clink, 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 clink. ¿No? Pero le llevábamos un toco de fotocopias así todas las semanas, porque todas las semanas estábamos tocando en un lado y otro.
pero era parte del juego. No era cuestión sí, había por supuesto una cierta cosa de estar la incomodidad en fin, pero esa era la manera que teníamos de pelearla. Nosotros estábamos ahí para pelearla. Hacíamos una canción política. Es decir, que nadie se haga ahora el desentendido. Digo de mis colegas, ¿no? Porque a veces le he sentido esa cuestión de, bueno, no sé qué. No, pero digo, nosotros hacíamos canciones políticas. Éramos músicos, pero con una actitud política. Todas las canciones son políticas. Todas las canciones, igual las que son políticas, totalmente. Es político cuando uno canta, yo tengo una vaca que se llama Libertad. Totalmente. Nosotros teníamos la premisa de que lo mejor que podíamos hacer políticamente no era una canción de barricada. De hecho, a redoblar, ya que estamos con el tema, nunca fue una canción de barricada. Es una canción de ese momento, una canción de sutileza, de decir cómo decir, mira lo que te estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo de un modo que vos no me podés decir que yo estoy haciendo una barricada. Tratar de tener un nivel poético, ¿no? Primero que nada. Entonces, el asunto era, uno tiene que hacer un hecho artístico, en nuestro caso una canción, lo mejor posible. Y eso va a ser lo mejor políticamente que uno puede hacer. Y con esa actitud íbamos. ¿Tá? Y con esa actitud tratábamos de no caer en lugares comunes, de no repetirnos. A la tercera, nosotros hicimos una canción, yo hice una canción que se llama Para abrir la noche. La noche, supuestamente, el código de la dictadura y todo lo demás, ¿no? Bueno, obviamente esa palabra después nunca más la pude usar, porque uno mismo se era autocensurado. Esto ya lo dije, ¿no? Es decir, lo mismo que la aurora y no sé qué, y los pájaros y la libertad. Entonces tratábamos de ser muy celosos con eso. Éramos una generación dura en ese sentido. Los Maslía, los Cabrera, Rubén Olivera, los que iban cantando, eran todos tipos que te estaban mirando y decían, vos, no juegues con eso. Entonces, eso era una pauta fuerte, ¿no? Esa cuestión de tener uno la posibilidad en plena dictadura de estar rodeado, actuar en colectivos, sentirse que formábamos parte de algo, sentirse peleando por algo. Era una especie de misión, ¿no? Aunque nadie te la había adjuntado, pero vos la sentías así. Y eso te hacía valer la pena el riesgo. Hacía valer la pena estar, subirse, y bueno, y por supuesto, está. Después vino el trabajo, sí, el trabajo de crear, por ejemplo, creamos ADEMPU, que fue un gremio de músicos. Ya en el 83 fue eso, ya con un objetivo de trabajar por las libertades, los compañeros del exilio que venían, gente presa que ya estaba, de los músicos, propios músicos, pero queríamos estar también ocupando. Y ahí vinieron las asambleas de 200, 300 músicos, que nunca más se vio, en lugares tan insólitos como el sótano de la UAT, aquella de la Ciudad Vieja, como es de Bonanza, allá en Policía Vieja, por allá, por esa zona de... Ahí fue un día Citarrosa, cuando ella había vuelto. Y era muy loco todo eso, ¿no? Porque a Citarrosa de repente se ponía a hablar y había uno que cantaba, que empezaba a hacer y se paraba y le discutía. Y yo una vez me acuerdo que mirando en una vuelta le digo a Carrero, vos, acá hay algo mal, ¿no? Porque digo, está bien, pero esa Citarrosa que le está diciendo, no me acuerdo qué era. Y el tipo le discutía, que no me acuerdo qué cosa. Pero bueno, eran los tiempos que estábamos viviendo, que se venían, ¿no? De abrir. Y laburamos mucho. Y ahí también, ahí recogimos el laburo que habíamos aprendido de algún modo con los teatreros. Es decir, trabajar en conjunto.
así pudimos hacer los espectáculos formidables de 3-4 de abril del 84, cuando vuelve Citarrosa, es decir, que cruza, que se mete en el Francini en medio de 30.000 personas, y canta, y todo eso fue armado por los músicos. Habíamos estado tocando todo el día, eran 35 números, y fue un relojito aquello. Y desde la venta de los panchos hasta cómo se armaba el teatro, el escenario, los fierros y todo lo demás, la seguridad, la hacíamos todos nosotros. La amplificación, es decir, encargábamos los equipos, pero éramos los responsables éramos nosotros, los que estábamos ahí, y los que íbamos a la cana a pedir todos y cada uno de los permisos, los que fuimos después a la cana cuando vino a Citarrosa también, y que estuvimos ahí demorados unas horas. Es decir, eran momentos de mucha, que lo vivimos, yo por lo menos lo viví con mucha intensidad, con mucha plenitud, con mucha rebeldía, ¿no? Y eso, yo creo que eso fue algo que la generación mía en general, algunos de un modo u otro, pero lo vivieron así, ¿no? Es decir, con ese desafío que te provocaba la dictadura. Lejos de empequeñecerte, era como un desafío. Y la gente esos códigos los entendió enseguida. La música fue la punta de lanza de la resistencia cultural del Uruguay. Cosa que no se ha escrito ni se ha dicho. Si tenía los elementos, porque el teatro no lo podía hacer. Nosotros íbamos a ver El Error y la Muerte y salíamos como locos, pero claro, eran 100 personas. Cuando empiezan los espectáculos de 5.000 y pico, ni siquiera había tecnología como para poder hacer una obra de teatro. Hoy la habría, ¿no? Pero en ese momento era la música la que llevaba Y es una cosa increíble cómo los milicos no pudieron nunca detenerlo eso. O no se dieron cuenta, o cuando se dieron cuenta ya no les convenía pararlo, porque era más lo que perdían que lo que ganaban. Y bueno, entonces lo dejaron correr. Es probable, es probable. Yo tengo una anécdota de eso, pero que es maravillosa, que con el cuplé de Murgalá hicimos un cuplé de una murga que no existía, porque la murga había sido censurada el año anterior. Y al año siguiente hicimos un cuplé de una murga que no existía. Y cuando llegamos, pensando que nos iban a censurar todo, nos felicitaron. La comisión de censura. Y cuando la vieron se querían morir. Claro. Cuando lo vieron ejecutado un cumple, se dieron cuenta que era contra él. O sea, nomás fue todo lo que... No, y bueno, Murgalá es el ejemplo llevado al carnaval de la fineza, de la sutileza, de cómo decir una cosa sin decirla, ¿no? Ese tipo de creación... Claro, pero eso nació gracias a la censura. Exacto. Porque por lo que decía yo, que uno piensa que está en la peor de las opresiones, pero para el artista es el escenario donde uno dice paloma y la gente escucha libertad. Porque eres una papa escribir en dictadura. Sí, pero es una papa, pero también... Pero cuesta el riesgo. Exacto. Porque hay muchos que dejaron la vida. Exacto. Por Jara, por Exacto. cantar en dictadura. Exacto. Pero digo, pero también está... Claro, ellos aprendieron. Pero también... Había un Canadá, estaba Julio Novoa, un crítico musical. Sí, me acuerdo, de la mañana. Exactamente. Y estaba Elida Giancarelli, pianista, y entre los dos iban a hacer un espectáculo musical en la Alianza Francesa, donde ella tocaba Bach y Novoa recitaba a Vallejo. Entonces el espectáculo se llamaba Bach Vallejo. Lo llamaron a Novoa, a San José G, y digo, ¿cómo van a actuar sin permiso? ¿Cómo sin permiso? Sí, porque Larbanois Carrero y eso pide permiso, pero ¿quién es Bach Vallejo?
El dúo Bach Vallejo. ¿Quién? No, eso había sin duda, pero yo creo que pudieron haber actuado y vaya a saber por qué lo dejaron, tal vez porque pienso también que no creyeron que iba a pasar toda la oleada que pasó con la música acá. Digamos, que no lo tenían previsto. Para ellos no era un enemigo así tan, me parece, ¿no? Tan peligroso, no se dan cuenta que era el más peligroso de todos. Y cuando lo quisieron ver, como que prohibir, como por ejemplo aquello del estadio, hicimos aquel evento del estadio, se armó flor del lío y no sé cuánto, y no se comentaba demasiado, al final era más complicado. Sí, estábamos, pero todavía no te olvides que en el 84 fue que mataron a Rodríguez. 84. O sea que no había terminado. No, para nada. En el año 79, 80, 81, vos no sabías cuánto iba a demorar la dictadura. Nadie tenía idea. Porque además todos los días había noticias nuevas. Y todos los días era una especie de contradicción. Es cierto que no hilaban tan fino en lenguajes no explícitos. Exacto. O sea, ellos podían ir y agarrar los gurises que estaban repartiendo volantes, Claro. ese tipo de cosas. Pero el lenguaje artístico lo superó. Discúlpeme, pero me da cosa porque tuvieron la decencia la generosidad de facilitarme eso y no quiero abusar. Y me encantaría cuando lleguen las preguntas y la discusión y todo, pero bueno, me contarán. Gracias. Bueno.